están todos? Vamos a ver en esta segunda clase el capítulo 13 de su manual del Antiguo Testamento, que es la restauración y la esperanza futura del pueblo de Dios. Vamos a ver más o menos del periodo de 538 antes de Cristo hasta el año 400 antes de Cristo. Esto abarca los libros Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En esta clase no vamos a ver todos, pero este es el periodo que abarca esta parte de su manual. Y entonces vamos a comenzar viendo que en el año 530 aproximadamente el rey Ciro de Persia permitió que el pueblo regresara por primera vez a Jerusalén. En esta época se escriben Primera y Segunda de Crónicas. Estos dos libros son escritos con el propósito no de hacer un resumen de Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Este compendio de dos libros de Primera y Segunda de Crónicas se escriben con el propósito de recordarle al pueblo todo lo que Dios había instituido como importante. En el tiempo de cautiverio más o menos fueron 70 años, y en este tiempo mucha gente nació en el exilio y no conocía ni el templo ni la cuestión de sacerdotes, levitas y todo lo que ellos representaban y lo que tenían que hacer. Y en este regreso a Jerusalén pues tenían que también conocer todas estas cosas que eran importantes para el pueblo de Israel, y tenían que saber la forma en que debían de acercarse al templo, cómo tratar las cosas del templo, para qué servían y demás. Entonces, en estos dos libros de Primera y Segunda de Crónicas vemos como temas principales la santidad, la justicia y el juicio. Y en estas enseñanzas que vienen en estos libros, como vemos, no es una historia paralela a Reyes o Primera y Segunda de Samuel, sino que estamos viendo que se utiliza más de 100 veces la palabra sacerdote, más de 100 veces la palabra levita, y pues esto nos da un sentido de el propósito por el cual se escriben estos resúmenes de los reyes y de la importancia que tenían los sacerdotes, los levitas y las cosas de Dios. Vamos a empezar a ver el libro de Primera de Crónicas. Comienza del capítulo 1 hasta el capítulo 8 con genealogías. Comienza desde Adán en adelante. Y después del capítulo 9 en adelante habla de la vida de David. Ese es el resumen, si quieren. El resto de las genealogías de Israel están ahí en el capítulo 1, empezando con Adán hasta Noé, Sem, Cam y Jafet, sus descendientes hasta Abraham, Isaac, Jacob. Habla de la descendencia de Ismael, de Esaú, etcétera. Y bueno, capítulo por capítulo más o menos está así. Del capítulo 2 al 4 está la genealogía de Judá hasta David, lo cual es muy importante esta genealogía. Del capítulo 4 al 5, genealogías de Simeón, Rubén y Gad, de las 12 tribus de Israel, que son importantes de que el pueblo de Israel conociera. Del capítulo 6 habla de los descendientes de Leví, que son todos los sacerdotes. El capítulo 7 abarca Isaacar, Benjamín, Neftalí, Manasés y Aser. Capítulo 8, la genealogía de Benjamín, y en el capítulo 9 comienza con los que regresaron después del exilio, todos los sacerdotes que fueron anotados para que pudieran servir en este primer regreso que les permite el rey. Del capítulo 10 en adelante pues vemos la época de David. Comienza con la muerte de Saúl en el capítulo 10. Y en el 11 cómo es ungido David como rey. Vamos a ver ahí en el capítulo 11 versículo 1 que dice: entonces
Todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Una vez puesto David por rey, él quita a todos los jebuseos que estaban en Jerusalén habitando en ese tiempo, derrota a los filisteos que estaban alrededor también, y algo que hizo muy importante el rey David en el capítulo 13 es traer el arca hacia Jerusalén. Primera de Crónicas 13:1 dice: Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviarnos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Versículo 8 dice: Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Esto es que hizo una fiesta para recibir el arca de Dios. Pero, versículo 9, dice: Cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y estos son puntos importantes que se tocan en el libro para que el pueblo de Israel, ahora que regresa del exilio, conozca. Porque si a David tuvo una dificultad, un percance por no saber cómo, pues imagínense los exiliados si hubieran tenido conocimiento de cómo hacer las cosas de Dios. Entonces aquí dice: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Después de 3 meses, que ya se documentó de cómo se tiene que transportar, Primera de Crónicas 15:1, dice: Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Entonces aquí vemos que David aprendió que no cualquiera podía llevar el arca de Jehová, sino solo los levitas, porque Dios había escogido a esa tribu, a esa gente, para que les sirvieran. Primera de Crónicas 15:25 dice: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores
Y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompeta y címbalo, al son de salterio y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Y aquí vemos ahora el rey David como ya bajo toda la instrucción lleva el arca con júbilo y la fiesta que hace con alegría todo el pueblo. Y él escribe aquí el Salmo número 16. En Primera de Crónicas 16:7, que es más adelante, dice que en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por medio de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Y en este capítulo 16 de Primera de Crónicas se describe cómo se guardó la ley ceremonial y se nombran a todos los levitas para cuidar el arca que estaba en Jerusalén. Entonces son cosas en las que se está enfocando estos libros de Primera y Segunda de Crónicas, que a lo mejor en Primera, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes no vamos a ver tanto enfoque hacia los sacerdotes y los levitas. Vemos en el capítulo 17 cómo David tiene el deseo en su corazón de hacerle una casa también a Dios. Dice Primera de Crónicas 17:1. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová está debajo de cortinas. O sea, en una tienda. ¿Y cómo puede ser que yo viva en una casa tan linda y el arca de Jehová no? Entonces, Dios le da una promesa a David. Primera de Crónicas 17:11 dice: Cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Y yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Qué promesa tan grande, tan hermosa Dios le dio a David: de tu hijo él me va a edificar casa, y yo voy a confirmar su reino eternamente. O sea, le está diciendo: de ahí viene el Mesías, de ahí viene Cristo, de tu descendencia. Es una promesa increíble que Dios le da. Y pues de ahí en adelante vemos del capítulo 18 al 20 varias de las batallas que lleva David a cabo y de todas sus victorias. Y después de todas sus victorias también vemos que el enemigo lo incita para hacer algo que a Dios no le agrada, que es censar al pueblo. Y entonces este censo de contar cuánta gente tenía era un poco de saber su poderío, su magnificencia como rey. Y a Dios no le parecía esto, porque David ya había aprendido a depender de Dios solamente. Con 100 o con 200 siempre salía a la guerra y Dios le daba la victoria. Y entonces no dependía de cuánta gente tendría él a su disposición. Y entonces esta cuestión de que él censa al pueblo acarrea para él consecuencias no agradables. Y entonces entre esas consecuencias dice la palabra que se le aparece un ángel que va a matar a la parte del pueblo. En Primera de Crónicas 21:16 en adelante dice: alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén.
Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que diese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Aquí Dios le dice, bueno, vas a hacer entonces un sacrificio y lo quiero en este lugar. Le dice en dónde. Y llega entonces David a pedirle este lugar a Ornán. En Primera de Crónicas 21-22 dice: entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Entonces él no va y le pide el territorio nada más así, sino va y le dice: yo te voy a comprar este terreno, este lugar. Yo necesito pagar y me tiene que costar, porque va a ser para hacer un sacrificio a Jehová. Entonces hace este sacrificio delante de Dios pidiendo perdón. Recuerden que en el Antiguo Testamento tenían que hacer sacrificios por sus pecados. Ahora sabemos que Cristo hizo el sacrificio por todos los nuestros, pero en la época de David tenían que hacer sacrificios por cada pecado que hicieran, tenían que arrepentirse, y Dios respondió con fuego desde el cielo por este sacrificio. Y este lugar es un lugar muy especial porque este lugar fue en donde Abraham llevó a Isaac a sacrificar. Este lugar es en donde David lo compra para hacer este sacrificio por el pueblo, para que cesara la mortandad. Y es este lugar en donde iba a ser construido también el templo más adelante. En Segunda de Crónicas 3:1 podemos ver que dice: comenzó Salomón a edificar casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Entonces podemos ver en dónde está el templo construido, en este mismo lugar en donde David muchísimos años antes había comprado, guiado por Dios para hacer ese sacrificio. Después de este evento podemos ver del capítulo 22 al capítulo 29 todos los preparativos que hace el rey David para la construcción del templo. Primera de Crónicas 22:1 en adelante dice: y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que habían en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la cabazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro 50. Porque los sidonios y tiros habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Y Dios entonces que le da la promesa a David de que su hijo le construiría la casa. Vemos ahora cómo David en respuesta prepara todo, porque dice: mi hijo es joven, él no sabe cómo hacer todo lo que se tiene que hacer, y ha de ser una casa impresionante porque es para Dios. Entonces David se enfoca en dejarle todo listo, planos, material, todo, porque Dios le había dicho a David que su hijo sería el que le levantaría esta edificación.
Entonces, del capítulo 28 y el capítulo 29, David da instrucciones específicas a Salomón de cómo tenía que construirlo y qué tenía que hacer, y le dice que se comprometa también espiritualmente. Y entonces después, al final de esto, vemos que David ora delante de toda la gente de que este trabajo lo iba a hacer su hijo Salomón. Entonces, en estos capítulos lo que vemos, porque se ocupan muchos capítulos, es en dónde está el corazón de David. Y el corazón de David estaba con Dios. Este libro muestra entonces todos los preparativos que hace el rey David para la construcción del templo. En el templo se centra también en las leyes levíticas, a todo lo que es referente a los sacerdotes y levitas de aquel tiempo. Y así termina entonces el primer libro de Crónicas. Recuerden que estamos viendo un resumen, y es un resumen rápido de qué trata más o menos cada libro. Entonces no se angustien si estamos yendo muy rápido y no estamos viendo cada enseñanza o cada capítulo, porque el propósito de este primer manual es un resumen de qué se trata cada uno de los libros del Antiguo Testamento. El libro de Segunda de Crónicas entonces continúa con la vida de Salomón, su hijo, que sube al trono, este nuevo rey, y cuando se divide el reino, todos los reyes de Judá, se centra entonces en el reino del sur. Si ya estudiaste Primera y Segunda de Reyes, puedes comprender cómo está esta división de reinos: el reino del norte, que se llama Israel, y el reino del sur, que se llama Judá. Entonces, en el reino del sur está Salomón, Roboam, su hijo, y todos los que siguen en esta línea. Y este segundo libro de Crónicas trata de esta generación de reyes, desde Salomón hasta el último antes del exilio. Este libro también se divide en dos partes principales. La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 9, que se centra en toda la construcción del templo. Lo que David, su padre, le encargó al rey Salomón hacer, aquí se centra y toma 9 capítulos para describir todo lo que hace. Y del capítulo 10 al capítulo 36 se dedica a mencionar los reinados de los descendientes de Roboam, hijo de Salomón, hasta el último, que fue Sedequías. Entonces vamos a ver así a grosso modo de qué se tratan estos capítulos. Salomón recibe la sabiduría de Dios que le pide en el capítulo 1, y en el capítulo 2 al 7 tiene los preparativos y la construcción del templo. Vemos Segunda de Crónicas 2:1 en adelante. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino, y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas, y 80,000 hombres que cortasen en los montes, y 3,600 que los vigilasen. Ve la cantidad de gente que está ocupando para la construcción de esta obra majestuosa. Y envió decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios... No, se me mueve, perdón. Esto no responde a la hora que yo le pico. Ahorita continuamos. Dice: esta casa ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses.
Entonces vemos cómo Salomón llama mi Dios, tengo que edificarle casa y todo lo que se va a hacer en esta casa. Los sacrificios en los días de reposo, en las fiestas, en todo esto dice, lo tengo que preparar. En el capítulo 6 vemos que Salomón ora para dedicar este templo. Segunda de Crónicas 6:13 dice, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, extendió sus manos al cielo y dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti con todo su corazón, que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Y el Señor entonces dice que apareció y que fue una nube densa en este lugar, y Dios le contesta lo voy a hacer, voy a cumplir mi palabra, y la advertencia de no seguir con Dios también se la da. Y bueno, esta es una pequeña foto de cómo estaba el templo que construyó Salomón para Dios y las diferentes áreas, pero ya lo puedes ver a detalle ahí en tu Biblia. Del capítulo 8 al capítulo 9 podemos ver el resto de la vida de Salomón. El tema principal realmente no fue el pecado de Salomón, ni el motivo para construir el templo, sino todo lo que es relativo al templo. Del capítulo 10 al capítulo 36 vemos los reyes de Judá, y entre todas estas historias la importancia que se le da a los sacerdotes y a los levitas, a lo que tuvieron que ir haciendo en todos estos reinados. Por ejemplo, podemos ver del capítulo 14 al capítulo 16 el reinado de Asa. Aquí nos muestra que no había tantos sacerdotes en el reino del norte, que era el reino de Israel, y la repercusión que tuvo sobre su estado espiritual. Segunda de Crónicas 15:1 dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días he estado en Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Mira esta observación que hace tan importante. Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Puedes ver entonces la repercusión que tenía el que Israel no estuviera conociendo a Dios ni creciendo a Dios. Los padres no habían pasado bien esa enseñanza a los hijos ni a los hijos de los hijos,
y se fue perdiendo ese conocimiento de Dios, y tampoco había suficientes sacerdotes, no había ley, y entonces ahí dice cuál es el resultado, que no había paz. Esto realmente me llama la atención, porque es un resultado de cuando nosotros nos alejamos de Dios. Y aquí dice que en Segunda de Crónicas 15:5, en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que salía ni para el que entraba. Y dice, sino muchas aflicciones. Entonces, ¿quisieras evitarte aflicciones? Todos quisiéramos evitarnos aflicciones. Pero aquí está la respuesta. Dice, si no hay Dios, por eso es que no hay paz. Por eso es que hay aflicciones. Dice, no había paz ni para el que sale ni para el que entre. Después, más adelante, podemos ver que Josafat, rey, es reprendido por el Señor a través del profeta Jehú, porque hace una alianza con el rey Acab, que era el rey del norte, y se arrepintió. Y entonces este rey puso sacerdotes en todos los asuntos de Jerusalén para que le dieran sabiduría de cómo gobernar. Entonces puedes ver la intervención de cuando hay este consejo sabio de sacerdotes delante de los reyes. Otra historia podemos ver que durante el reinado de Joram hubo una época de perversión, porque Joram se casó con la hija de Jezabel, Atalía, así se llamaba. Joram era rey del sur de Judá. En el reino del norte estaba Acab y Jezabel, y tuvieron una hija entre muchas y que se llamó Atalía. Esta Atalía fue la que se está casando con Joram, rey del sur, y ahí trajo toda la contaminación también al rey del sur. Sí, ustedes pueden ver en Primera de Reyes, recuerdo más o menos como del capítulo 17, 18, 19 en adelante, puedes ver todo lo malo que hizo el rey Acab y Jezabel y todo esto. Y esa contaminación es la que está trayendo a través de Atalía, que se casa con el rey del sur, el rey de Judá. Joram, podemos ver que asesina a todos sus hermanos que fueron rivales al trono. Y cuando él muere, Atalía mata a todos sus... cuando él muere y su hijo, que era rey, muere, mata a todos sus nietos para que nadie pueda subir al trono, y ella toma el trono. Entonces fue la única mujer reina en el reino del sur de Judá, Atalía, y bastante mala, y pues bueno, para haber matado a todos sus nietos. Pero aquí la historia nos relata que uno de los hijos, uno de los nietos, fue escondido por uno de los sacerdotes que estaba en el momento, y este resguardo es lo que permitió que continuara la línea de reinado del rey David hasta Jesucristo, para que siguiera esta línea. Entonces, cuando a los 7 años es presentado este bebé, porque lo escondieron desde que era bebé, el sacerdote Joiada lo tomó y lo empezó a instruir, y a los 7 años lo presenta como rey, y ahí entonces, bueno, Atalía también muere, y así la línea de David, del rey David, es preservada por un sacerdote. Por eso puedes ver cómo en estos libros de Primera y Segunda de Crónicas se centra tanto en la obra de los sacerdotes y de los levitas, que es tan importante. Joás, entonces, este pequeño que subió al trono de 7 años, restauró el templo. Y cuando murió el sacerdote que lo había acogido, entonces comenzó a hacer lo malo. Y el hijo del sacerdote Zacarías lo confrontó, y el rey lo mandó matar. Jesús mencionó este hecho en el libro de Mateo 23, del 34 en adelante. Dice: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos
A unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Entonces Jesús hace mención de esta muerte de este sacerdote que confrontó al rey de lo que estaba haciendo, que era mal. Otro caso que se trata en este libro de Segunda de Crónicas es del rey Usías. Este rey fue bueno, pero quiso hacer algo que no le correspondía. Segunda de Crónicas 26, 16 en adelante dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh rey Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Y Jotam, ante esto que sucedió con su padre, no quiso ni entrar al templo, ni hacer nada. Entonces puedes ver cómo, aún siendo rey de Israel, no podía ir y ofrecer incienso, porque Dios había ordenado las cosas que él quería que se hicieran como él quería. Y estas son muestras que se escriben en estos libros para que ahora el pueblo de Israel, que va a regresar del exilio, tenga en cuenta que no por ser rey, no por ser líder o por lo que fuera, podían usurpar las funciones que solo le corresponden a los sacerdotes o a los levitas. Otro caso que vemos es el rey Ezequías. Este rey fue un muy buen rey. Él restauró a todos los sacrificios, a los levitas, limpió el templo, invitó a los del reino del norte, al reino de Israel, a adorar poco antes de la caída de Samaria. El reino del norte fue tomado primero por Babilonia, por el rey Nabucodonosor. Más adelante pues ya fue tomado también el reino del sur, pero el reino del norte duró menos tiempo, también por el pecado y porque no se arrepentían los reyes del reino del norte. Después podemos ver aquí en Segunda de Crónicas 30, versículo 1, que dice que Ezequías envió por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. El rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación para celebrar la Pascua, porque antes no se había celebrado, antes de su reinado. No había suficientes sacerdotes en esa época, y entonces él los reúne
Y esto dice que agradó al rey, a toda la multitud, e hicieron pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque mucho tiempo no se había celebrado del modo que está escrito. Más adelante vemos en segunda de Crónicas 30:27, dice que después los sacerdotes y los levitas puestos en pie bendijeron al pueblo a voz alta, y fue oída su oración, etcétera. Y ves el enfoque que le dan a estos reyes que fueron buenos, que hicieron cosas buenas, agradables a Dios, que instauraron los sacrificios, que pusieron en su lugar en el que les correspondía a los sacerdotes, a los levitas, y cómo los sacerdotes y los levitas podían bendecir también al pueblo, que era algo importante. Segunda de Crónicas 31:4 dice: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que a ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Esto habla de los diezmos y de las ofrendas, de todo lo que estaba escrito en la ley. Entonces podemos ver que hubo reyes malos, hubo reyes buenos, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, pero que siempre los sacerdotes, los levitas, y pues bueno, también los profetas eran los que estaban encargados de enseñarle al pueblo lo que era importante para Dios. Entonces el mensaje central de primera y segunda de Crónicas es que cuando los sacerdotes son fieles en su trabajo, al pueblo le va bien, el pueblo es bendecido, pero cuando se descuidan los asuntos sacerdotales, los asuntos de los levitas para con el pueblo, al pueblo también le iba mal. Entonces, estos libros fueron escritos para mover el corazón de los judíos que iban a regresar del exilio a los fundamentos que había enseñado Moisés. Ahora el regreso en segunda de Crónicas capítulo 36 versículo 20 en adelante dice: los que escaparon de espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él. Y este libro así termina, pero es increíble cómo Dios mueve a quien tiene que mover. A pesar de que no es del pueblo de Israel, Dios mueve al rey más poderoso de la tierra en ese tiempo, que era el rey Ciro de los persas. Y aquí dice que en este primer año Jehová, dice, despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Y entonces lo que más me puede llamar la atención es en este último versículo, en segunda de Crónicas 36:23, que dice: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Esta declaración es increíble porque como un rey pagano, o sea, de otra civilización, con otras costumbres, con otras religiones, puede decir: el rey de los cielos, él me ha dado todos los reinos de la tierra. Y dice: él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, la que está en Judá. Él me ha mandado.
Entonces es increíble cómo este libro termina después del exilio de estos 70 años de que fueron llevados cautivos el pueblo de Israel. ¿Cómo termina este libro? Diciendo que el rey más poderoso de la tierra, en este primer año, Dios despierta su espíritu y su corazón para que regresen al pueblo, a esta ciudad, a edificarle este templo, a edificarle casa en Jerusalén de Judá.